Me llamo Aurelio Mendoza, tengo 65 años, y nunca pensé que llegaría el día en que tendría que tocar el timbre de la casa de mi propio hijo, como si fuera un extraño. Pero ahí estaba yo, parado frente a esa puerta de madera barnizada, con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Era domingo por la tarde, uno de esos domingos tibios de marzo en la Ciudad de México, donde el sol se cuela entre las nubes grises y el aire huele a tortillas recién hechas desde las casas vecinas. Yo había caminado las 6 cuadras desde mi departamento hasta la colonia Roma Norte, donde vive Ricardo, mi único hijo, con su familia. Llevaba en las manos una bolsa de plástico con pan dulce de la Esperanza, esa panadería donde Elena, mi difunta esposa, compraba conchas todos los domingos durante 40 años de matrimonio. Ricardo había cumplido 38 años la semana pasada y yo no había podido ir a su fiesta, no porque no quisiera, sino porque simplemente no me invitó. Cuando me enteré por Sofía, mi nieta de 12 años, que había habido una gran celebración con mariachis y todo, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero decidí no hacer drama. A los 65 años, uno aprende que es mejor tragarse el orgullo que perder a la familia. Por eso estaba ahí ese domingo, tocando el timbre con la esperanza de que tal vez habría sobrado pastel, o que al menos podríamos platicar un rato. Yo solo quería ver a mis nietos, abrazar a Ricardo, preguntarle cómo le había ido en su nuevo trabajo en esa empresa de seguros donde ahora es gerente. Quería ser parte de su vida, como cualquier padre normal. Escuché pasos del otro lado de la puerta, y luego la voz de Patricia, mi nuera, preguntando quién era. «Soy yo, Patricia. Aurelio. Vengo a ver a Ricardo y a los niños». Se hizo un silencio incómodo. Uno de esos silencios que duran 3 segundos pero se sienten como una eternidad. Después escuché murmullos, como si estuvieran discutiendo en voz baja. Patricia hablando rápido, y luego la voz grave de Ricardo respondiendo algo que no alcancé a entender. Finalmente se abrió la puerta, pero solo un poco, lo suficiente para que Patricia asomara la cabeza. Tenía el cabello recogido en una coleta perfecta, y llevaba uno de esos vestidos que cuestan más de lo que yo gano en un mes con mi pensión. Siempre ha sido una mujer arreglada, Patricia. Desde que Ricardo la conoció hace 15 años, siempre impecable, siempre con esa sonrisa que nunca llega del todo a los ojos. «Ay, don Aurelio», me dijo, y ya en ese «don Aurelio» pude escuchar la distancia. Antes me decía «papá Aurelio», cuando Ricardo y ella eran novios y yo los ayudaba con los gastos de la universidad. Qué pena que venga hasta acá, pero hoy no es un buen día. Estamos ocupados. ¿Ocupados?, pregunté, tratando de ver hacia adentro de la casa. Son las 3 de la tarde de un domingo, Patricia. Solo quería saludar a Ricardo y darles esto a los niños. Levanté la bolsa del pan dulce. No voy a quedarme mucho tiempo. Patricia me miró con esa expresión incómoda que pone la gente cuando tiene que dar malas noticias. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento apareció Ricardo detrás de ella. Mi hijo, mi único hijo, el niño al que yo cargaba en hombros para que viera los desfiles del 16 de septiembre, el muchacho al que le enseñé a manejar en el Tsuru que compré usado cuando cumplió 18 años, el joven al que Elena y yo mantuvimos durante 6 años de universidad, trabajando turnos dobles en la fábrica de textiles para que él pudiera estudiar administración y no tuviera que sufrir lo que nosotros sufrimos. Pero este Ricardo que tenía frente a mí ya no era ese muchacho. Este Ricardo llevaba una camisa de vestir blanca, impecablemente planchada, y pantalones de casimir que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en 2 meses. Tenía el cabello engominado hacia atrás y esa mirada fría que había ido desarrollando con los años, desde que empezó a ganar bien en la empresa de seguros. «Papá», me dijo sin sonreír, «¿qué haces aquí?». La pregunta me dolió más de lo que esperaba. ¿Qué hacía ahí? Era su padre. ¿No era razón suficiente? Vine a visitarlos, respondí, tratando de mantener la voz firme. Hace casi un mes que no veo a Sofía y a Diego, y quería felicitarte por tu cumpleaños, aunque sea tarde. Ricardo intercambió una mirada con Patricia, una de esas miradas de matrimonio que hablan sin palabras. Luego suspiró, como si mi presencia fuera un inconveniente que tenía que resolver rápidamente. «Papá, mira, te voy a ser honesto», dijo, y yo ya sabía que lo que venía no me iba a gustar. «Hoy no puedes entrar». «¿Cómo que no puedo entrar?»,
¿Por qué? Porque Ricardo miró hacia atrás, hacia el interior de la casa, donde yo podía escuchar risas y música. Había gente adentro. Una reunión a la que yo no había sido invitado, porque tenemos visitas importantes, los socios de la empresa, algunos clientes. Es una reunión de trabajo. Pero es domingo, insistí, y son las 3 de la tarde. ¿Qué reunión de trabajo es en domingo por la tarde? Una reunión informal, respondió Patricia rápidamente. Ya sabe cómo son estas cosas del trabajo. Mezclan lo personal con lo profesional. Yo sabía que me estaban mintiendo. Lo sabía porque durante 40 años trabajé en turnos de día, de tarde y de noche, para mantener a mi familia, y nunca tuve una en reunión informal, en domingo por la tarde que incluyera mariachis de fondo. Porque sí, se escuchaban mariachis, los mismos mariachis que probablemente habían estado en su cumpleaños, y que ahora estaban en esta reunión a la que yo no podía entrar. Ricardo, le dije, y traté de que mi voz no sonara suplicante, aunque por dentro me estaba desmoronando. Soy tu papá. Solo quiero entrar 5 minutos, saludar a los niños. No voy a molestar a nadie. Fue entonces cuando Ricardo dijo las palabras que jamás pensé que escucharía de la boca de mi propio hijo. Las palabras que me han quitado el sueño durante meses y que me han hecho preguntarme si valió la pena todos esos años de sacrificio. Papá, me dijo con esa frialdad que solo se aprende cuando se ha perdido la humanidad. La verdad es que no puedes entrar porque arruinas las fotos. ¿Qué? Pregunté, porque estaba seguro de que había escuchado mal. Que arruinas las fotos de familia, repitió como si fuera lo más normal del mundo. Con tu cara de viejo, con tu ropa, mis socios van a pensar que vengo de una familia jodida, y yo he trabajado muy duro para construir una imagen diferente. El mundo se me vino encima. Literalmente sentí como si la banqueta se moviera bajo mis pies. Durante 65 años, nadie, absolutamente nadie, me había humillado de esa manera. Ni siquiera cuando era un chamaco pobre en Tepito y los niños ricos se burlaban de mis zapatos rotos. Ni siquiera cuando el patrón de la fábrica me gritaba delante de todos los trabajadores. Nunca había sentido una humillación tan profunda como la que me estaba dando mi propio hijo. Ricardo, susurré porque no me salía la voz. ¿Cómo me puedes decir eso? Es la verdad, papá, siguió, implacable. Mira, yo te ayudo económicamente cuando puedes. Te doy dinero para tus medicinas, para que pagues la renta. Pero eso no significa que tengas que venir a mi casa cuando se te ocurra. Especialmente cuando tengo gente importante. Patricia puso una mano en el brazo de Ricardo, como tratando de calmarlo, pero él siguió hablando. Además, siempre llegas oliendo a esas pomadas que te pones en las rodillas, y hablas muy fuerte, y cuentas las mismas historias de cuando trabajabas en la fábrica. Mis socios no necesitan escuchar eso. Cada palabra era como una bofetada. Yo estaba ahí parado, con mi camisa de los domingos que Elena me había regalado hace 5 años, con mis zapatos limpios aunque viejos, con el pan dulce en las manos, y mi hijo me estaba diciendo que yo era una vergüenza para él. Pero soy tu papá, fue lo único que logré decir. Y yo soy tu hijo, pero también soy un profesional, respondió. Y tengo una imagen que cuidar. En ese momento salió corriendo Sofía, mi nieta de 12 años, una niña preciosa, con el cabello rizado como el de Elena, con esos ojos grandes y brillantes que siempre se iluminaban cuando me veía. «Abuelo», gritó, y trató de abrazarme, pero Ricardo la detuvo del brazo. «Sofía, ve adentro». «Ahora», le dijo con una firmeza que a mí me heló de la sangre. «Pero papá, es el abuelo», protestó la niña. «¿Por qué no puede entrar? Los señores de tu trabajo ya se fueron. Solo están los tíos Carlos y Marta». Ricardo se puso rojo de la vergüenza. Ahí estaba la verdad. No había ninguna reunión de trabajo. Solo era una reunión familiar a la que yo no había sido invitado. Una reunión con los hermanos de Patricia, con los que siempre me había llevado bien, pero que aparentemente ahora también formaban parte de esta nueva vida de Ricardo, donde yo no tenía lugar. «Sofía, obedece», le dijo Patricia, jalándola hacia adentro. «Ya hablarás con tu abuelo otro día». «¿Cuándo?», preguntó Sofía, y esa pregunta infantil, tan inocente y tan directa, resonó en el aire como una acusación. Nadie respondió. «Papá», me dijo Ricardo ya con un tono más suave pero igual de definitivo. «Mejor vete. Otro día hablamos». «¿Cuándo?»,
Pregunté yo también como mi nieta. Pues, ya veremos. Y ahí supe que ese, ya veremos, significaba nunca, que mi hijo había tomado la decisión de cortarme de su vida, y que todo lo que yo había hecho por él durante 38 años no había servido para nada. Me quedé ahí parado por unos segundos más, esperando tal vez un milagro, esperando que Ricardo recapacitara, que me pidiera perdón, que me dijera que todo había sido un malentendido, pero no pasó nada. Él y Patricia se quedaron ahí, esperando a que yo me fuera, como si fuera un vendedor ambulante que estaba molestando. Finalmente dejé la bolsa del pan dulce en el suelo frente a la puerta. Esto es para Sofía y Diego, dije. Diles que su abuelo los quiere mucho. Y me fui. Caminé las 6 cuadras de regreso a mi departamento con la cabeza agachada, tratando de no llorar en plena calle, sintiendo como cada paso me alejaba, no solo de la casa de Ricardo, sino de la vida que yo había creído que tendríamos juntos. Cuando llegué a mi departamento, me senté en la única silla de la cocina, y por primera vez en muchos años, desde que Elena murió, lloré como un niño. Lloré por la injusticia, por la soledad, por la ingratitud, pero sobre todo lloré, porque me di cuenta de que había criado a un hijo que se avergonzaba de mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama, mirando el techo, recordando todos los domingos que Elena y yo habíamos recibido a Ricardo y a Patricia en nuestra casa, cuando ellos eran jóvenes y no tenían dinero. Recordé todas las cenas que Elena cocinaba con tanto amor, todos los préstamos que les di sin pedirles intereses, todos los fines de semana que cuidé a Sofía y Diego cuando eran pequeños para que Ricardo y Patricia pudieran salir. Y ahora resulta que mi cara de viejo arruinaba sus fotos de familia. Los días después de esa humillación se me hicieron eternos. Me levantaba cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero al ver mi reflejo en el espejo del baño, esas arrugas que tanto molestaban a Ricardo, me recordaban que todo había sido real. Mi cara de viejo me miraba de vuelta, y por primera vez en mi vida sentí vergüenza de ser quien era. Durante esa semana no salí de mi departamento más que para ir a la tienda de don Jacinto por el pan y la leche. Vivía en el mismo edificio desde hace 20 años, en el tercer piso sin elevador, en un departamento de 2 recámaras que Elena había decorado con tanto amor. Ahora, sin ella, y sin la familia que creía que me quedaba, esas paredes se sentían como una cárcel. El miércoles por la noche sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché la voz dulce de Sofía, mi nieta. «Abuelo, ¿estás bien?», me preguntó en voz baja como si no quisiera que la escucharan. «Sí, mija, estoy bien». Mentí porque no quería preocuparla. «¿Cómo conseguiste este teléfono?». Le pedí el número a la vecina de abajo, la señora Remedios. ¿Te acuerdas de ella? La que tiene muchos gatos. Ella tenía tu teléfono desde cuando la abuela Elena estaba viva. Me acordaba perfectamente de Remedios, una señora mayor que vivía sola y que Elena siempre invitaba a cenar los domingos de Navidad. Después de que Elena murió, Remedios siguió visitándome de vez en cuando, trayéndome tamales o simplemente para platicar. Era una buena mujer, de esas que ya quedan pocas. «Abuelo», siguió Sofía, «¿por qué papá no te dejó entrar el domingo?». Esa pregunta me partió el corazón. ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que su papá se avergüenza de su abuelo? ¿Cómo le dices que el hombre al que ella admira es capaz de tanta crueldad? Pues, tu papá tenía visitas importantes, mija. Ya sabes cómo son las cosas del trabajo. Pero abuelo, insistió, con esa honestidad que solo tienen los niños. Yo escuché cuando papá le dijo a mamá que ya estás muy viejo para estas reuniones. Y mamá dijo que tienes que entender que ellos ahora tienen otro nivel social. Cada palabra de mi nieta era como un cuchillo. Ni siquiera sabía lo que significaba nivel social, pero lo había escuchado de boca de sus padres y lo repetía como un eco doloroso de la realidad. Diego también preguntó por ti, continuó. Dice que por qué ya no vienes a jugar fútbol con él en el parque. Le dije que seguramente estabas ocupado, pero él dice que los abuelos nunca están ocupados para jugar. Diego tenía 8 años, y era igualito a Ricardo cuando era niño. Le encantaba el fútbol, y yo solía llevarlo al parque los sábados por la mañana. Le enseñé a patear la pelota, igual que le había enseñado a su papá 30 años atrás. Pero desde que Ricardo empezó a ganar bien en la empresa de seguros,
Esas visitas se fueron espaciando hasta desaparecer por completo. Dile a Diego que su abuelo lo quiere mucho, le dije a Sofía, y que muy pronto vamos a jugar fútbol otra vez. ¿De verdad, abuelo? De verdad, mija. Pero cuando colgué el teléfono, sabía que estaba mintiendo. Ricardo había sido muy claro. Yo no tenía lugar en su nueva vida, y probablemente tampoco en la vida de mis nietos. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé pensando en todo lo que había sacrificado para que Ricardo pudiera tener las oportunidades que yo nunca tuve. Recordé cuando Elena y yo decidimos no tener más hijos, porque queríamos concentrar todos nuestros recursos en él. Recordé las noches en que Elena cosía ropa ajena para ganar unos pesos extra, mientras yo trabajaba el turno de noche en la fábrica. Todo para que Ricardo pudiera estudiar, para que pudiera ir a una universidad privada, para que no tuviera que sufrir lo que nosotros sufrimos siendo pobres. Y ahora resulta que toda esa pobreza, todo ese esfuerzo, era una vergüenza para él. El jueves por la mañana decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme encerrado sintiendo lástima de mí mismo. Elena siempre decía que los problemas no se resuelven solos, que hay que enfrentarlos de frente. Así que me bañé, me puse mi mejor camisa, la que uso para ir a misa, y decidí ir a buscar a Ricardo a su trabajo. La oficina de la empresa de seguros estaba en Polanco, en uno de esos edificios modernos de cristal que siempre me habían intimidado. Yo había estado ahí solo una vez, cuando Ricardo me invitó a conocer su oficina cuando recién lo habían ascendido a gerente. Eso había sido hace 2 años, cuando todavía me trataba con respeto. Llegué a la recepción y le dije a la señorita que quería ver a Ricardo Mendoza. ¿Tiene cita?, me preguntó una muchacha joven y muy arreglada, con uñas largas y perfectas. No, pero soy su papá, respondí, pensando que eso sería suficiente. La muchacha me miró de arriba abajo evaluando mi camisa vieja, mis zapatos desgastados, mi cara de viejo que tanto avergonzaba a mi hijo. Luego marcó un número en su teléfono. Señor Ricardo, disculpe la molestia, pero aquí está una persona que dice ser su papá y quiere verlo. Sí, señor. No, no tiene cita. Está bien, le digo. Colgó y me miró con una sonrisa falsa. El señor Mendoza está en una junta muy importante. Me pidió que le dijera que lo llame mañana para hacer una cita. ¿Una cita?, pregunté, incrédulo. ¿Para ver a mi propio hijo necesito hacer una cita? Así son las políticas de la empresa, señor. Lo siento mucho. Pero yo sabía que no eran las políticas de la empresa. Era Ricardo evitándome, otra vez. Igual que había hecho el domingo en su casa, ahora lo hacía en su trabajo. Para él, yo era una vergüenza que había que ocultar. Me quedé ahí parado en esa recepción elegante, rodeado de plantas caras y muebles modernos, sintiéndome como un intruso en la vida que yo mismo había hecho posible. Porque esa oficina, ese trabajo, esa vida de clase media alta que tanto protegía a Ricardo, existía gracias a los años que Elena y yo nos partimos el lomo trabajando para que él pudiera estudiar. ¿Le dejo algún mensaje?, me preguntó la recepcionista ya con impaciencia. Dígale que su papá vino a verlo, respondí. Dígale que Aurelio Mendoza, el hombre que se desveló trabajando para que él pudiera ir a la universidad, vino a recordarle quién es. La muchacha se puso incómoda, pero anotó algo en un papel. Yo sabía que probablemente nunca le daría el mensaje, pero necesitaba decirlo. Salí de ese edificio sintiéndome más pequeño que nunca. Caminé por las calles de Polanco, viendo todas esas tiendas caras donde Ricardo probablemente compraba su ropa, todos esos restaurantes elegantes donde llevaba a sus amigos y socios. Un mundo completamente ajeno al mío, un mundo donde yo no tenía lugar. En el camión de regreso a mi casa, me senté junto a una señora mayor que llevaba bolsas del mercado. Tenía más o menos mi edad, y cuando me vio con cara triste me preguntó si me sentía mal. No, señora. Gracias. Solo estoy pensando. ¿En algo malo?, insistió con esa solidaridad que tienen las personas mayores entre sí. En mi hijo, le dije, y no sé por qué, pero empecé a contarle todo. Le conté del domingo en su casa, de las palabras crueles que me había dicho, de cómo había ido a buscarlo al trabajo y me había evitado. La señora me escuchó con atención, y cuando terminé de hablar, negó con la cabeza. «Ay, señor, qué tristeza», me dijo. «Pero ¿sabe qué? Así son los hijos de ahora. Se les olvida de dónde vienen. Yo tengo 3 hijos y ninguno me visita.
Dicen que están muy ocupados con sus vidas importantes. Pero usted, ¿no se siente mal? Claro que me siento mal, respondió. Pero he aprendido que uno no puede vivir esperando el cariño de los hijos ingratos. Hay que buscar la felicidad en otra parte. ¿Dónde? Pues en los nietos, cuando se puede, en los vecinos buenos, en la gente que sí valora lo que uno es, sin importar si tiene dinero o no. Sus palabras se me quedaron grabadas. Tenía razón. Yo no podía seguir viviendo esperando que Ricardo me aceptara. Tenía que encontrar mi propia dignidad, mi propio valor, independientemente de lo que pensara mi hijo. Pero esa noche, cuando llegué a mi departamento vacío, cuando calenté una sopa de lata para cenar y me senté solo en la mesa donde Elena y yo habíamos compartido miles de comidas, la tristeza me volvió a caer encima como una manta pesada. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento el niño que yo cargaba en brazos se había convertido en este hombre frío que se avergonzaba de mí? ¿Había sido cuando empezó a ganar dinero? ¿Había sido gradual? ¿O había sido de repente? Traté de recordar señales que hubiera ignorado. Los cumpleaños a los que llegaba cada vez más tarde, las llamadas que cada vez eran más cortas y menos frecuentes, la forma en que empezó a corregir mi manera de hablar cuando estábamos con Patricia, las veces que me pidió que me cambiara de ropa porque íbamos a salir a un lugar nice. Todas esas pequeñas humillaciones que yo había aceptado porque pensaba que era el precio de mantener a mi familia unida. Ahora me daba cuenta de que no habían sido el precio, sino la preparación para esta humillación final. Me acosté esa noche con la decisión de que al día siguiente haría algo diferente. No sabía qué, pero tenía que ser algo que me devolviera la dignidad. Algo que me recordara a mí mismo que Aurelio Mendoza valía la pena, aunque su propio hijo no lo viera así. Elena siempre decía que la dignidad no se la pueden quitar a uno, que uno mismo es quien la entrega, y yo había entregado la mía demasiado fácilmente. Era hora de recuperarla. El viernes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había tenido en días. Mientras me preparaba un café en la cocina, mirando por la ventana hacia el patio del edificio donde Elena solía tender la ropa, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a escribir una carta. No una carta suplicante, no una carta pidiendo perdón por tener cara de viejo, sino una carta diciéndole a Ricardo exactamente lo que pensaba de él. Me senté en la mesa de la cocina con una hoja de papel y una pluma que Elena usaba para hacer las cuentas del mes. Escribir nunca había sido mi fuerte. Apenas terminé la primaria antes de empezar a trabajar, pero había cosas que tenía que decir, y las iba a decir bien claras. Ricardo, escribí. Soy tu padre, Aurelio Mendoza, el hombre que se desveló trabajando para que tú pudieras tener lo que yo nunca tuve, el hombre que se privó de comer para que tú no pasaras hambre, el hombre de quien ahora te avergüenzas porque tengo cara de viejo. Me detuve ahí, porque las manos me temblaban, no de miedo, sino de coraje, un coraje que había estado acumulándose durante años sin que me diera cuenta. Seguí escribiendo. Quiero que sepas que esta cara que tanto te molesta es la cara que se arrugó de tanto trabajar bajo el sol para pagarte la escuela. Estas manos que tanto te dan asco son las manos que se llenaron de callos fabricando tela para que tú pudieras usar uniformes limpios. Esta voz que te parece muy fuerte es la voz que le gritó a tu jefe cuando no te querían dar el trabajo porque venías de una familia pobre. Era verdad. Cuando Ricardo recién se graduó de la universidad, había conseguido una entrevista en una empresa pequeña, pero el gerente le había dicho que necesitaban referencias de familia bien establecida. Yo fui personalmente a hablar con ese hombre, con mi mejor ropa y mi mejor educación, y le expliqué que mi hijo era trabajador y honesto, que venía de una familia humilde pero digna. Ricardo consiguió el trabajo, y desde ahí fue escalando hasta llegar a donde estaba ahora. Por supuesto, él nunca mencionaba esa historia cuando presumía sus logros profesionales. Continué la carta. Pero ya no voy a seguir rogando por tu cariño. Ya no voy a seguir tocando tu puerta como un limosnero. Si mi cara de viejo arruina tus fotos de familia, entonces mejor ya no habrá fotos con tu padre en ellas. Cuando terminé de escribir la carta, eran casi las 11 de la mañana. La leí 3 veces para asegurarme de que dijera exactamente lo que quería decir. La metí en un sobre y decidí que se la iba a entregar personalmente. Pero antes tenía algo más que hacer. Bajé al primer piso del edificio, donde vivía la señora Remedios con sus 6 gatos. Toqué su puerta,
y cuando abrió, me recibió con esa sonrisa cálida que siempre tenía para mí. Aurelio, qué gusto verte. Pasa, pasa. ¿Quieres un café? Sí, gracias, Remedios. Pero primero quiero preguntarte algo. Nos sentamos en su sala pequeña pero acogedora, llena de plantas y fotografías familiares. Era exactamente lo opuesto de la casa de Ricardo, humilde, pero llena de vida y cariño. Dime, ¿qué necesitas? Quiero pedirte el favor de que si Sofía, mi nieta, te vuelve a hablar para conseguir mi teléfono, le des este número. Le entregué un papel con mi número escrito. Y si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, quiero que sepas que puede venir aquí conmigo. Remedios me miró con esos ojos sabios que dan los años y la experiencia. ¿Pasó algo grave con Ricardo? Le conté todo, desde la humillación del domingo hasta mi visita frustrada a su oficina. Remedios me escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando o haciendo pequeños sonidos de desaprobación. Cuando terminé, se quedó callada por un momento, acariciando a uno de sus gatos. Aurelio, me dijo finalmente, yo conocí a tu Elena desde que llegaron a vivir aquí. Éramos muy amigas, ¿te acuerdas? Y ella siempre me platicaba de sus preocupaciones por Ricardo. ¿Qué preocupaciones? Que fuera muy ambicioso, que quisiera subir muy rápido sin importar a quién dejara atrás. Elena tenía miedo de que el dinero lo cambiara. Decía que ya desde joven Ricardo mostraba signos de... ¿Cómo le decía ella? Ah, sí, de querer ser más de lo que era. Esas palabras me dolieron, pero también me aliviaron. Al menos Elena había visto las señales que yo había preferido ignorar. Elena me dijo una vez, continuó Remedios, que su mayor temor era que Ricardo se avergonzara de ustedes cuando tuviera éxito. Y mira, al final tenía razón. ¿Por qué nunca me dijiste esto antes? Porque Elena me pidió que no lo hiciera. Decía que tú amabas tanto a Ricardo que no ibas a ver sus defectos hasta que fuera demasiado tarde, y que cuando llegara ese momento, ibas a necesitar descubrirlo por ti mismo para poder superarlo. Elena, mi Elena inteligente y sabia, que me conocía mejor que yo mismo. Incluso después de muerta seguía cuidándome, preparándome para este momento a través de las palabras de Remedios. ¿Y qué crees que debería hacer? Le pregunté. Lo que ya estás haciendo, respondió. Recuperar tu dignidad. Elena siempre decía que eras un hombre muy digno, pero que tu amor por Ricardo te hacía olvidarlo. Tal vez, es hora de que Ricardo aprenda que el respeto se gana, y que sin respeto no hay familia que valga. Salí de la casa de Remedios, sintiéndome más fuerte. Tenía una misión clara, entregar la carta a Ricardo, y comenzar a vivir mi vida con dignidad, con o sin él. Tomé el camión hacia Polanco otra vez, pero esta vez no iba a la oficina de Ricardo, iba a su casa. Era viernes por la tarde, y sabía que probablemente estaría ahí. Cuando llegué a la colonia Roma Norte, caminé lentamente hacia la casa de Ricardo, memorizando cada detalle de esa calle donde habían crecido mis nietos, donde yo había esperado envejecer visitando a mi familia los domingos. Toqué el timbre con firmeza. Esta vez no iba como un suplicante, sino como un hombre con algo importante que decir. Abrió Patricia, y cuando me vio, su expresión se tensó inmediatamente. Don Aurelio, ¿qué hace aquí otra vez? Vengo a entregarle esto a Ricardo, dije mostrando la carta. Es importante. Ricardo no está, respondió rápidamente. Entonces lo espero. No, no puede esperarlo aquí. Ya le dijimos que... Patricia, la interrumpí con una firmeza que la sorprendió. No vengo a rogar, vengo a entregarle una carta a mi hijo. Puedes dársela tú, o puedo esperar a que llegue, pero se la voy a entregar. En ese momento apareció Ricardo detrás de ella. Evidentemente sí estaba en casa, y había estado evitándome otra vez. Papá, ¿qué quieres ahora? Darte esto. Le extendí la carta. Y decirte que después de leerla, no me vas a volver a ver hasta que tú me busques. Ricardo tomó la carta con cara de fastidio, como si fuera una cuenta que no quería pagar. ¿No puedes simplemente decirme lo que quieres decir? No, léela cuando tengas tiempo, pero léela completa. Me di la vuelta para irme, pero antes me detuve y volteé hacia él. Ah, y Ricardo, dale mis saludos a los tíos Carlos y Marta. Diles que lamento haber arruinado su foto del domingo pasado con mi cara de viejo. Ricardo se puso rojo. Sabía que yo había descubierto su mentira sobre la reunión de trabajo. Caminé de regreso a mi casa con la cabeza en alto por primera vez en días. Había dicho lo que tenía que decir, había hecho lo que tenía que hacer.
Ahora solo quedaba esperar. Esa noche, por primera vez desde el domingo de la humillación, logré dormir bien. Soñé con Elena, y en el sueño ella me sonreía y me decía que estaba orgullosa de mí. Cuando desperté el sábado por la mañana, me sentía como un hombre nuevo. No sabía si Ricardo leería la carta, no sabía si me buscaría, no sabía si algún día mis nietos podrían venir a visitarme sin esconderse, pero sabía una cosa. Aurelio Mendoza había recuperado su dignidad, y eso ya era una victoria. Lo que no sabía era que esa carta iba a desatar una serie de eventos que cambiarían todo, no solo para mí, sino para toda la familia. Porque a veces, cuando uno se planta con dignidad frente a la injusticia, el universo conspira para hacer justicia de maneras que uno nunca imagina. El sábado pasó tranquilo. Me levanté temprano, como siempre, desayuné unos huevos con frijoles, y me dediqué a arreglar unas cosas del departamento que había estado posponiendo. Cambié un foco fundido, acomodé los libros que Elena había dejado en la sala, y hasta me animé a regar las plantas del balcón que ella tanto cuidaba y que yo había estado descuidando desde su muerte. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz conmigo mismo. Había hecho lo correcto, había defendido mi dignidad, y aunque no sabía si Ricardo leería la carta, o si me buscaría después, sabía que ya no era mi problema. Como decía Elena, uno hace su parte, y el resto queda en manos de Dios. Pero el domingo por la mañana todo cambió. Eran como las 10 cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché una voz que me heló la sangre. ¿Señor Aurelio Mendoza? Sí, soy yo. Habla la doctora Ramírez del Hospital General. Su hijo Ricardo está aquí en emergencias. Ha sufrido un infarto y está pidiendo que vengan sus familiares. El mundo se me vino encima. Toda la dignidad que había recuperado, todo el coraje que había sentido, se evaporó en un segundo. Lo único que importaba era que mi hijo estaba en el hospital y me necesitaba. ¿Cómo está? ¿Está grave? Pregunté, ya buscando desesperadamente mis zapatos y mi cartera. Está estable, pero necesitamos que venga lo antes posible. Sus nietos también están aquí. Están muy asustados. Ya voy para allá. Llegué al Hospital General en tiempo récord. No recuerdo bien el viaje en camión, solo recuerdo estar corriendo por los pasillos del hospital, preguntando por Ricardo Mendoza con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que yo también iba a dar un infarto. Cuando llegué a la sala de espera de emergencias, vi a Sofía y Diego sentados en unas sillas de plástico azul, abrazados el uno al otro, con los ojos rojos de tanto llorar. Patricia estaba hablando por teléfono, caminando de un lado a otro con cara de desesperación. Sofía me vio primero y corrió hacia mí. «Abuelo, papá está muy mal», gritó, abrazándose a mi cintura como cuando era pequeña. «Ya estoy aquí, mija. Todo va a estar bien», le dije, aunque yo mismo no estaba seguro de nada. Diego también se acercó y me tomó de la mano. Sus manitas temblaban. «Abuelo, ¿papá se va a morir?», me preguntó con esa honestidad terrible que tienen los niños. «No, Diego, tu papá es muy fuerte. Va a salir de esta». Patricia terminó su llamada y se acercó a nosotros. Tenía los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Por primera vez desde que la conocía, se veía vulnerable, humana. «Don Aurelio, gracias por venir», me dijo, y en su voz ya no había esa frialdad de antes. No sabía a quién más llamar. «Los padres míos están en Guadalajara. Y Ricardo solo hablaba de usted cuando llegamos aquí». «¿Qué pasó exactamente?», pregunté. «Estábamos desayunando, como cualquier domingo normal», me contó Patricia, secándose las lágrimas. Ricardo estaba leyendo sus mensajes del teléfono, y de repente se puso muy pálido. Empezó a sudar y se llevó la mano al pecho. Pensé que era indigestión, pero después se desmayó. «¿Estaba leyendo algo específico en el teléfono?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Patricia me miró con una expresión extraña, como si no supiera si decirme la verdad. Estaba leyendo una carta que usted le había dado. Ahí estaba. Mi carta había sido el detonante del infarto de Ricardo. Todo el coraje que había sentido al escribirla se convirtió en culpa. ¿Qué había puesto en esas líneas que había sido tan devastador para mi hijo? En ese momento salió una doctora de la sala donde tenían a Ricardo. Era una mujer joven, con cara seria pero amable. ¿Familiares de Ricardo Mendoza? Sí, respondimos Patricia y yo al mismo tiempo. Soy la doctora Ramírez. El señor Mendoza ha sufrido un infarto agudo,
pero por fortuna llegó a tiempo al hospital. Está estable, pero necesita quedarse en observación por lo menos una semana. ¿Quién es el familiar más cercano? Yo soy su esposa, dijo Patricia. Y yo soy su padre, agregué. La doctora nos miró a los dos y continuó. Bien, necesito hablar con ustedes sobre su estado. El infarto no ha sido severo, pero hay indicios de que el señor Mendoza ha estado bajo mucho estrés emocional. Sus niveles de presión arterial son muy altos, y cuando llegó aquí, estaba muy agitado. Seguía repitiendo algo sobre una carta y sobre pedir perdón a su padre. Patricia me volvió a mirar, y esta vez vi algo en sus ojos que no había visto antes. Arrepentimiento. ¿Podemos verlo? Pregunté. Sí, pero de uno por uno, y solo por unos minutos. Está muy débil. Patricia me hizo una seña para que entrara primero. Cuando llegué a la puerta del cuarto donde tenían a Ricardo, me detuve un momento. No sabía qué me iba a encontrar ahí adentro. Ricardo estaba acostado en una cama de hospital, conectado a varios aparatos que pitaban constantemente. Tenía la cara pálida y ojerosa, y se veía mucho mayor de sus 38 años. Cuando me vio entrar, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Papá», susurró, con una voz tan débil que apenas la pude escuchar. «Aquí estoy, hijo», le dije acercándome a la cama. «Aquí estoy. Papá, perdóname. Perdóname por todo lo que te dije. Perdóname por ser tan cabrón contigo». Era la primera vez en años que Ricardo se disculpaba conmigo por algo, y la primera vez que lo escuchaba decir una grosería, cosa que antes no hacía delante de mí, porque decía que no era profesional. «Ya no hablemos de eso, Ricardo. Lo importante es que te pongas bien». «No, papá, tengo que decirte esto», insistió, tratando de incorporarse un poco. «Leí tu carta. La leí completa, 3 veces. Y tienes razón en todo. Soy un malagradecido, soy un hijo de la chingada que se olvidó de dónde viene. Ricardo, cálmate. El doctor dice que no puedes alterarte». «No me puedo calmar, papá. Tengo que decirte que tu carta me abrió los ojos. Cuando leí eso de que mi cara se arrugó de tanto trabajar para pagarme la escuela, sentí como si me hubieran dado un balde de agua fría. Y luego, cuando recordé que tenías razón, que fuiste tú quien habló con mi primer jefe para que me diera el trabajo, papá, me sentí como la peor basura del mundo. Las lágrimas me empezaron a correr por las mejillas. Ver a mi hijo así, tan vulnerable, tan arrepentido, me partía el corazón. Pero papá, siguió hablando, lo peor de todo es que cuando me desmayé, lo único que pensaba era en que me podía morir sin pedirte perdón, y que mis hijos iban a crecer pensando que su abuelo era una mala persona, porque eso es lo que Patricia y yo les habíamos enseñado con nuestro comportamiento. ¿Qué les habían enseñado? Que la gente mayor no vale nada, que la familia pobre da vergüenza, que lo único que importa es tener dinero y una imagen perfecta para las redes sociales. Ricardo empezó a llorar más fuerte. «Papá, convertí a mis hijos en lo mismo que yo me convertí, personas que no valoran a su familia. Eso se puede cambiar, Ricardo. ¿De verdad crees que sí? Claro que sí. Tus hijos te aman, y también me aman a mí. Solo necesitan que tú les enseñes que está bien amar al abuelo, aunque tenga cara de viejo». Ricardo se rió un poco, a pesar de las lágrimas. «Papá, nunca más voy a decir eso. Nunca más. Tu cara no es de viejo. Tu cara es de un hombre que trabajó toda su vida por su familia. Y si yo llego a tener una cara como la tuya cuando tenga tu edad, va a significar que hice algo bien en mi vida». Nos quedamos así por unos minutos, en silencio, yo sosteniendo su mano y él apretando la mía. «Papá», me dijo finalmente, «¿me perdonas? Ya te perdoné desde antes de que me lo pidieras, hijo. Eres mi hijo, y te amo. Siempre te voy a amar. ¿Y me vas a ayudar a ser mejor papá para Sofía y Diego? ¿Me vas a ayudar a enseñarles a valorar a su familia?» «Por supuesto, Ricardo. Para eso estoy aquí». Cuando salí de ese cuarto, Patricia me estaba esperando afuera con los niños. Los 3 me miraron con expectación. «¿Cómo está papá?», preguntó Sofía. «Está bien, mija. Está arrepentido y quiere ser mejor papá. Y quiere que su abuelo sea parte de su familia otra vez». Sofía y Diego corrieron a abrazarme, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una familia completa. Patricia se acercó a mí con cara de vergüenza. «Don Aurelio, yo también le debo una disculpa. Yo fui la que convenció a Ricardo de que usted no encajaba en nuestro nuevo estilo de vida.
Yo fui quien le dijo que sus amigos no tenían que saber que venía de una familia humilde. Patricia. No, déjeme terminar. Yo crecí en una familia de clase media, y siempre tuve esta estúpida idea de que había que aparentar más de lo que uno era, y le metí esa idea a Ricardo en la cabeza. Pero viendo a mis hijos hoy, viendo lo asustados que estaban, y cómo solo querían que su abuelo estuviera aquí, me di cuenta de que la familia no se trata de aparentar, sino de estar. Tienes razón, Patricia. ¿Me perdona, don Aurelio? ¿Y me ayuda a enmendar este error con los niños? Claro que sí, mija. Todos merecemos una segunda oportunidad. Esa semana, mientras Ricardo estuvo en el hospital, yo me quedé en su casa cuidando a Sofía y Diego. Patricia insistió en que era lo más natural, y por primera vez sentí que realmente me aceptaba como parte de la familia. Los niños y yo cocinamos juntos, jugamos fútbol en el parque, hicimos la tarea de matemáticas, y todas esas cosas normales que debe hacer un abuelo con sus nietos. Cosas que había estado perdiendo por culpa del orgullo malentendido de Ricardo. Y cada noche, antes de dormir, les contaba historias de cuando su papá era niño, de cómo Elena los consentía, de cómo trabajábamos para darle una vida mejor. Les enseñé a valorar de dónde venían, sin avergonzarse de ello. Cuando Ricardo salió del hospital el sábado siguiente, llegó a casa y nos encontró a todos juntos en la sala, viendo una película y comiendo palomitas. Se veía mucho mejor, con color en las mejillas y una sonrisa genuina. ¿Hay lugar para un papá arrepentido en esta reunión familiar?, preguntó. Siempre hay lugar para la familia, papá, le respondió Sofía, y esas palabras me llenaron el corazón de felicidad. Han pasado 6 meses desde ese domingo en el hospital, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Ahora, mientras escribo estas líneas en la cocina de mi departamento, puedo escuchar las risas de Diego jugando fútbol en el patio con algunos niños del edificio. Sofía está en la sala haciendo tarea, y cada tanto me pregunta cómo se escribe alguna palabra. Ricardo viene a visitarme todos los miércoles después del trabajo, y los domingos comemos juntos en su casa, o aquí en mi departamento, dependiendo de quién tenga ganas de cocinar. Pero permítanme contarles lo que realmente cambió todo, porque no fue solo la disculpa de Ricardo en el hospital. Eso fue importante, sí, pero lo que nos unió de verdad como familia fue algo que pasó un mes después de que él saliera del hospital. Era un domingo de mayo, uno de esos días perfectos de primavera en la Ciudad de México. Estábamos todos reunidos en la casa de Ricardo para celebrar el Día de las Madres. Patricia había preparado una comida deliciosa, los niños habían hecho dibujos para recordar a Elena, y Ricardo había comprado flores para llevar al panteón por la tarde. Estábamos platicando en la sala después de comer cuando Ricardo me dijo algo que me sorprendió. Papá, quiero pedirte un favor muy grande. Dime, hijo. Quiero que me acompañes el martes a una reunión en mi trabajo. Van a premiar a los empleados que han estado más años en la empresa, y yo voy a recibir un reconocimiento por mis 10 años ahí. ¿Y quieres que vaya?, pregunté sorprendido. No solo quiero que vayas, quiero que subas conmigo al estrado cuando me den el premio. Quiero que todos mis compañeros y jefes sepan quién es Aurelio Mendoza, el hombre que hizo posible que yo esté ahí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Recordé esa vez que había ido a su oficina, y la recepcionista me había tratado como si fuera un estorbo. Ahora Ricardo me estaba invitando no solo a entrar, sino a ser el invitado de honor. Pero hijo, yo no tengo ropa adecuada para esas reuniones elegantes. Papá, me dijo Ricardo, y se acercó a abrazarme. Tú tienes algo mucho mejor que ropa elegante. Tienes dignidad, tienes historia, tienes amor por tu familia. Y eso es lo que yo quiero que vean mis compañeros. El martes por la tarde Ricardo pasó por mí a mi departamento. Yo me había puesto mi mejor camisa, la que uso para ir a misa, y mis zapatos más limpios. Pero cuando subimos a su coche, me dio una sorpresa. Papá, antes de ir a la oficina, quiero llevarte a un lugar. Me llevó a una tienda de ropa para hombres en Polanco, una de esas tiendas caras donde yo nunca me había atrevido a entrar. Ricardo, ¿qué hacemos aquí? Vamos a comprarte un traje, papá. Un traje que esté a la altura del hombre que eres. Hijo, yo no necesito... Sí necesitas, papá. No porque no estés bien como eres, sino porque te mereces sentirte como el rey que siempre has sido para mí. Entramos a la tienda y el vendedor, un joven muy educado, nos atendió con mucha amabilidad.
Ricardo le explicó que quería el mejor traje que tuvieran para su padre, que era el invitado especial en una ceremonia muy importante. Me midieron. Me probaron diferentes trajes y finalmente escogimos uno azul marino que me quedaba perfecto. Ricardo también insistió en comprarme una corbata elegante, zapatos nuevos y hasta un reloj. Hijo, esto debe costar una fortuna, le dije mientras el vendedor empacaba todo. Papá, no existe dinero suficiente para pagar todo lo que tú hiciste por mí. Esto es solo una pequeñísima muestra de mi agradecimiento. Cuando llegamos a la empresa, yo me sentía como otra persona. El traje me daba confianza, pero más que eso, la actitud de Ricardo me demostraba que él estaba genuinamente orgulloso de mí. Entramos por la recepción, y la misma muchacha que me había despreciado meses atrás ahora me saludó con una gran sonrisa. Buenos días, señor Mendoza. Es un honor conocer al papá de nuestro gerente estrella. Ricardo me presentó a todos sus compañeros, uno por uno, contándoles historias de mi trabajo en la fábrica, de cómo había sacrificado todo por darle una educación, de cómo él había aprendido sus valores de trabajo de mí. Mi papá, le decía a todo el que quería escucharlo, es el hombre más trabajador que conozco. Todo lo que soy se lo debo a él. Cuando llegó el momento de la ceremonia, Ricardo subió al estrado a recibir su reconocimiento, y cuando mencionaron su nombre, él tomó el micrófono y dijo, antes de agradecer este premio, quiero que conozcan a la persona que hizo posible que yo esté aquí, mi papá, Aurelio Mendoza, quien trabajó toda su vida para darme las oportunidades que él nunca tuvo. Papá, ven acá arriba. Todo el auditorio empezó a aplaudir mientras yo subía al estrado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto como Ricardo, pero cuando llegué junto a él y vi su sonrisa orgullosa, supe que había valido la pena toda una vida de trabajo. Ricardo siguió hablando. Durante muchos años, yo cometí el error de pensar que para ser exitoso tenía que olvidarme de dónde venía. Pero hace unos meses mi papá me enseñó algo muy importante, que la verdadera clase no se compra con dinero, sino que se hereda de padres que nos aman incondicionalmente, aunque nosotros no sepamos valorarlo. El aplauso duró varios minutos. Después del evento, muchos de los compañeros de Ricardo se acercaron a platicar conmigo, me preguntaron por mis años en la fábrica, por cómo había sido criar a Ricardo. Todos me trataron con respeto genuino, como si fuera una persona importante, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí importante. Pero la sorpresa más grande vino después, cuando estábamos saliendo del edificio. Papá, me dijo Ricardo, hay algo más que quiero mostrarte. Me llevó al estacionamiento donde había un coche que yo no había visto antes. Era un Sentra nuevecito, de color azul, con un moño rojo gigante encima. ¿De quién es ese coche?, pregunté. Tuyo, papá. ¿Mío? Ricardo, yo no puedo aceptar. Sí puedes, papá. Y vas a aceptar, porque ya no voy a permitir que mi padre ande en camión cuando quiera venir a visitarnos. Ya no voy a permitir que tengas que tocar el timbre de mi casa y esperar a que te abran la puerta. Aquí están las llaves y también la copia de la llave de mi casa. A partir de hoy mi casa es tu casa, literalmente. Me puse a llorar ahí mismo en el estacionamiento, delante de toda la gente que salía de la empresa. No me importó. Lloré por la alegría, por el alivio, por el amor recuperado. Hijo, ¿por qué estás haciendo todo esto? Porque durante 40 años tú hiciste todo por mí, y yo lo único que te di a cambio fue humillación. Porque mi carta, se refirió a la carta que yo le había escrito, me enseñó que un hombre que no honra a su padre es un hombre que no se honra a sí mismo. Y porque quiero que mis hijos vean cómo se debe tratar a los padres, para que cuando yo sea viejo, me traten como yo te trato a ti ahora. Esa noche cenamos todos juntos en casa de Ricardo. Patricia había preparado mi comida favorita, mole poblano como hacía Elena, y los niños no paraban de preguntarme cómo me había sentido en la ceremonia. Abuelo, me dijo Sofía, ¿es cierto que papá era muy travieso cuando era niño? Traviesísimo, le respondí. Una vez, se subió al techo de la casa para bajar un papalote y su mamá y yo nos morimos del susto. «Papá», gritó Diego, «¿tú hiciste eso?» Ricardo se rió y me miró con esa complicidad que habíamos perdido y recuperado. «Tu abuelo tiene muchas historias mías, y ahora que viene más seguido las vas a escuchar todas». «¿Todas las noches?», preguntó Sofía. «Bueno, no todas las noches,
porque el abuelo también tiene su casa y sus cosas, pero sí viene cuando quiera, y nosotros vamos a su casa cuando él nos invite. Ahora, como les decía al principio, han pasado 6 meses desde ese día, y mi vida es completamente diferente. Ricardo cumplió su promesa. Su casa es mi casa. Voy cuando quiero. Me quedo cuando me invitan. Y ellos vienen aquí cuando quieren cambiar de ambiente. Sofía y Diego pasan conmigo la mayoría de los sábados. Les enseño cosas que Ricardo nunca tuvo tiempo de enseñarles. A hacer tortillas a mano, a arreglar cosas rotas, a valorar lo que tienen. Y ellos me enseñan cosas nuevas. A usar WhatsApp, a buscar videos en YouTube, a tomar fotos con el teléfono. Patricia se ha convertido en la nuera que Elena habría querido. Me ayuda con las citas médicas. Me llama para saber cómo estoy. Y hasta aprendió a hacer algunos guisos que Elena me preparaba. Ya no me dice don Aurelio, con esa frialdad de antes. Ahora me dice, papá Aurelio, con cariño genuino. Ricardo y yo tenemos nuestra cita sagrada los miércoles por la tarde. Vamos a comer a algún restaurante sencillo, de esos que a mí me gustan, y platicamos de todo. De su trabajo, de mis memorias, de los niños, de Elena. A veces él me cuenta problemas que tiene en la oficina y me pide consejos. A veces yo le cuento cosas de cuando él era niño que había olvidado. Estamos construyendo una relación nueva, más madura, más honesta, pero lo que más me llena de orgullo es ver cómo cambió Ricardo como papá. Ahora les dedica tiempo real a Sofía y Diego, no solo tiempo de calidad aparentando para las redes sociales. Les enseña valores, les habla de la familia, les cuenta historias de Elena, y sobre todo, les demuestra todos los días que amar al abuelo es algo de lo que hay que estar orgulloso, no avergonzarse. El domingo pasado fuimos todos juntos al panteón a visitar a Elena. Llevamos flores, limpiamos su tumba, y les conté a los niños más historias de su abuela. Cuando estábamos ahí, Sofía me preguntó, «Abuelo, ¿crees que la abuela Elena estaría contenta de ver cómo estamos ahora?» «Muy contenta, mija. Ella siempre quiso que fuéramos una familia unida. ¿Y crees que ella sabía que papá se iba a portar mal contigo, pero que después se iba a arrepentir?» La pregunta me sorprendió por su madurez. «Creo que tu abuela sabía muchas cosas, Sofía, pero sobre todo sabía que el amor verdadero siempre encuentra la manera de ganar». Ricardo, que había estado escuchando nuestra conversación, se acercó y puso una mano en mi hombro. «Papá, ¿me perdonaste de verdad?» «Te perdoné desde el primer día, hijo. Pero lo más importante es que tú te perdonaste a ti mismo y decidiste cambiar. ¿Y si vuelvo a cometer errores?» «Los vas a cometer, Ricardo. Todos cometemos errores. Pero ahora ya sabes qué es lo verdaderamente importante, la familia. Y mientras no olvides eso, todos los demás errores se pueden arreglar». Mientras manejaba mi Sentra de regreso a casa ese domingo, pensé en todo lo que había pasado en menos de un año. Pensé en cómo a veces las crisis más dolorosas son las que nos llevan a los cambios más hermosos. Pensé en Elena y en cómo habría estado orgullosa de ver a Ricardo convertido en el hombre que ella siempre supo que podía ser. Y pensé en mí, en Aurelio Mendoza, el hombre de 65 años que casi pierde a su familia por orgullo mal entendido, pero que recuperó no solo a su familia sino también su propia dignidad. Esa carta que escribí con tanto dolor se convirtió en el puente que nos reunió. A veces las palabras más duras, dichas con amor, son las que más sanan. Ahora, cuando me veo en el espejo, ya no veo solo una cara de viejo que arruina las fotos de familia. Veo la cara de un hombre que trabajó toda su vida por amor, que sufrió por amor, que perdonó por amor y que finalmente fue honrado como se merecía. Y eso, créanme, no tiene precio. La próxima semana Ricardo cumple 39 años, y él mismo organizó la fiesta. Me pidió que fuera el encargado de hacer el brindis, porque dice que nadie conoce mejor su historia que yo. Esta vez, no solo voy a estar en las fotos de familia, voy a estar en el lugar de honor que me corresponde, al lado de mi hijo, rodeado de mis nietos, siendo parte de la familia que Elena y yo construimos con tanto amor. Y cuando levante mi copa para brindar por Ricardo, voy a agradecer no solo por tenerlo de vuelta en mi vida, sino por haber aprendido que nunca es tarde para recuperar la dignidad, nunca es tarde para perdonar, y nunca es tarde para que una familia rota encuentre la manera de sanarse, porque al final, eso es lo que somos, una familia que se perdió por un tiempo, pero que encontró el camino de regreso al amor,